Hola y bienvenidos una vez más a Legión Oscuro. Como ya lo habrás visto en el video, hoy día vamos a hablar sobre la aparición de la Virgen de Fátima, tema religioso, un tema que me gusta bastante la verdad, pero particularmente este me interesa mucho por las apariciones marianas, que son las apariciones que tiene la Virgen María en distintas partes del mundo y que algunas están muy bien documentadas. Por ejemplo, y este es un pequeño paréntesis, quiero enseñarles esta fotografía. Lo que estamos viendo aquí es una fotografía real de una aparición de la Virgen María en El Cairo, en Egipto, que además es un lugar en donde supuestamente se ha aparecido en 3 ocasiones y hay incluso un video muy raro sobre este tema, pero lo quiero dejar para un video futuro porque el día de hoy me quiero concentrar en lo que sería la historia de la aparición de la Virgen de Fátima en Portugal ocurrida en el año 1917. Las apariciones marianas refiere a todas las observaciones realizadas o manifestaciones de aparición de la Virgen María que han ocurrido en distintas partes del mundo, pero sin duda una de las más conocidas es la de la Virgen de Fátima, ocurrida en 1917 en Portugal, en la localidad de Cova da Iria. Lleno de misterios, este relato comienza el 13 de mayo de 1917, cuando los 3 niños, Jacinta, Francisco y Lucía, que trabajaban como pastorcillos en el campo, en esta localidad recién señalada, en la copa de un árbol observan un ser que emitía luz y que obviamente rompía con todos los parámetros de la realidad que ellos hasta ese entonces entendían. Lucía, la mayor de los 3 infantes que protagonizan este encuentro, describió a este ser como una mujer de gran belleza que brillaba más que el sol, que estaba completamente vestida de blanco y que entre sus manos tenía lo que parecía ser una esfera que brillaba aún mucho más. Los 3 niños, que seguramente se encontraban un poco asustados pero también fascinados por lo que estaban viendo, se acercaron a este árbol y también a la entidad, obviamente para ver si podían recabar en más detalles de algo que evidentemente era algo extraño, y me imagino yo que también tendrían bastante miedo. Los 3 infantes se acercaron a este árbol y por ende a la entidad, seguramente llevados por su curiosidad, la intriga, y no dejo yo de imaginarme también quizás un poco de miedo, porque aceptémoslo, estaban ante lo desconocido. Pero aquí yo quiero recalcar un punto importante, pues la mente de esos niños no estaba, por decirlo de alguna forma, contaminada ni con historias de ciencia ficción, ni con historias de extraterrestres, ni de naves espaciales, ni nada. Ellos eran niños que vivían en un mundo con parámetros del campo y de la vida rural, que hacían labores de pastoreo y que además eran niños que no iban a la escuela, por lo tanto tenían muy poco de qué aferrarse a la hora de interpretar qué era lo que estaban viendo. Y lo señalo porque desde ese momento en que ven a esta entidad, los niños solamente le dan la respuesta a que debe de ser algo religioso, y al acercarse a este árbol y a esa entidad, pues terminan obviamente convenciéndose de que efectivamente lo que estaban viendo, al ver aparentemente a una mujer de blanco y que brillaba más que el sol, pues no podía ser nadie más que la Virgen María que estaba enfrente de sus ojos. Lucía, la mayor de los 3 niños y quien podía escuchar y hablar con este ser, le preguntó que quién era y de dónde venía, a lo cual este ser le dijo que venía del cielo. Pero paremos un poco y les comento que la aparición de este ser y su observación no fue la misma para los 3 niños. Lucía, que era la mayor, podía verla, escucharla y además podía ser escuchada por ella, pues a diferencia de Jacinta, que también la estaba viendo y la estaba escuchando, no podía hacerse escuchar por este ser que los niños habían identificado como la Virgen María. En cambio, Francisco solamente podía oírla. Otra cosa importante es que los niños comentan que esta comunicación no era de vocablos y palabras, sino que eran una emoción que ellos sentían, como si el pensamiento llegara hacia su entendimiento y comprendían lo que este ser quería comunicarles, pero no eran palabras que decían, sino que a veces eran mensajes que venían en forma de imagen. Y claro, Lucía tenía la ventaja que podía verbalizar preguntas y respuestas que eran oídas por los otros 2 niños, pero la experiencia no fue igual para los 3 niños, aunque ocurrió al mismo tiempo. Y la comunicación sigue, y entre las cosas que hablaron, este ser que los niños identificaron como la Virgen María, es que ella les pide de que tienen que regresar el día
día 13 de cada mes porque ella va a volver para que ellos la vean. También les pide este ser de que tienen que aprender a rezar y también tienen que aprender a leer porque eso era importante para ellos. Pero, ¿por qué era importante? ¿Por qué se había aparecido ante ellos? Pues este ser les da a entender de que ellos son elegidos de alguna forma y les pregunta lo siguiente, y voy a leer de mis apuntes. La Virgen les dijo: quieren ofrecerse a Dios para soportar todos los sufrimientos que Él quiere enviarles como acto de reparación por los pecados con los que es ofendido y para la conversión de los pecadores, a lo cual los niños dicen que sí, que ellos aceptan el advenimiento de todos esos castigos o sufrimientos que la Virgen les dice que Dios quiere enviarles como una forma de expiar las ofensas y los pecados de todos los demás. Y no es mi intención criticar nada de esta historia, pero sí quiero dar una especie de interpretación para que se entienda muy bien el contexto en el que esto ocurre. Es decir, cuando Lucía, la niña, le pregunta a este ser que de dónde viene y le dice del cielo, es en ese momento quizás en que los niños interpretan de que esto es algo de una naturaleza religiosa y divina, la cual les hace la pregunta de entregarse voluntariamente como sacrificio emocional para el dolor y de esa forma salvar a la mayor cantidad de pecadores. Todo en esta historia, a partir de esa primera comunicación, toma un tinte religioso. Y yo no digo que no lo sea, pero si esta historia se volviera a repetir quizás ahora, en el 2026, quizás los niños no dirían que vieron a una virgen, quizás dirían que vieron a un extraterrestre o un ser de otra dimensión o un viajero en el tiempo. También se podría hacer el ejercicio imaginario de preguntarnos qué pensarían los niños que se enfrentan a una aparición mariana si estos hechos ocurrieran de aquí a 100 años adelante. Seguramente tampoco hablarían ni de algo religioso, ni algo que venga de otra dimensión, ni de otro planeta. En fin, no me quiero ir por las ramas y quiero seguir con el relato, que es bastante interesante y que personalmente yo sí creo que tiene una naturaleza divina y religiosa. Creo que sí es posible de que eso sea lo que haya ocurrido en este caso. Tenemos entonces de que les pide que aprendan a leer, que aprendan a rezar y les pregunta si quieren ser sacrificio del advenimiento de varios dolores y sufrimientos para salvar a los pecadores, y también les pide que tienen que, como punto número 5, volver los 13 de cada mes para que vuelvan a tener este encuentro y esta conversación con ella. Los niños dicen que sí y queda pactado entonces que el próximo 13 del mes de junio va a volver a aparecer. Los niños regresan entonces a sus casas y es importante señalar de que Francisco y Jacinta eran hermanos y que Lucía era prima de estos dos hermanos, es decir, eran familias los tres, y es luego de este 13 de mayo y obviamente de aquí en adelante en que los niños tienen un cambio en sus conductas y que responden absolutamente a lo que podría ser un encuentro con un ser, ya sea de otro planeta, de otra dimensión o de origen religioso. Podemos decir de que tienen un cambio en su personalidad que estaría acorde a enfrentarse a un encuentro con un ser de una naturaleza no humana y además con el cual tienen una comunicación directa y que para ellos al menos no está sujeta a ningún tipo de interpretación, pues el mensaje es claro: tienen que mejorar como personas en el sentido de que tienen que aprender a rezar, aprender a leer y expiarse. Quienes viven y perciben estos cambios en estos niños son obviamente sus familias, que reafirman la creencia de los niños que han estado ante una entidad religiosa, ante la Virgen María, y es algo que los niños no dejan de comentar y sus padres tampoco, por lo que de a poco, como una bola de nieve cayendo por la montaña, esta historia va siendo conocida cada vez más por los pobladores de la localidad. Para este primer encuentro y sus posteriores días no era mucha la cantidad de personas que quizás sabían de esto y que creían a los niños, y seguramente más de alguno pensó que solamente eran cuentos de niño, pero no. La historia continúa y, como la Virgen les había dicho, cada mes el día 13 ella hacía su aparición y conversaba con los niños y le entregaba más datos y penitencias que tenían que seguir. Para los siguientes encuentros, esta entidad les dice de que aparte de lo que ya les había pedido, deben aprender
a rezar con el rosario, pues esa es la forma más efectiva para pedir por los pecadores del mundo y así obtener el perdón. Individualmente, este ser le da a Jacinta una visión del infierno, la cual la martiriza bastante, la deja muy mal. Recuerden que es una niña que tiene una visión en donde la gente sufre, en donde hay fuego, llamas, sufrimiento, gente gritando, gente sufriendo torturas quizás. Los ve Jacinta y queda convencida de que ella debe sufrir y se convierte casi en una especie de obsesión para esta niña tan pequeña el rezar y hacer sacrificios físicos para poder salvar la mayor cantidad de pecadores posibles, y es así como ella lo expresa. Francisco, en cambio, según decían sus padres, solamente buscaba rezar en soledad y meditar porque, según lo que él había entendido del mensaje de este ser de la Virgen, era que esa era la forma en la que él podía contribuir. Y aparte, los tres niños comenzaron de forma voluntaria a autosometerse a ayunos por varios días y no dejaban de trabajar porque el sufrimiento físico, ya sea de dolor, de hambre e incluso de sed, ayudaba a la salvación de los pecadores. Y no es que yo lo esté afirmando, sino que era lo que estos niños daban a conocer a sus adultos más próximos, que era lo que este ser les decía y les pedía. El 13 de julio de 1917, ya en su tercer encuentro con este ser y que no fallaba, Lucía le pregunta si es que ellos, con tanto sufrimiento por el que estaban pasando, les pregunta si es que tienen asegurado el ir al cielo y no al infierno, que los niños ya temían demasiado. Y este ser les dice que sí, que ellos tres sí van a ir al paraíso, pero le dice a Lucía de que ella tardará más porque muy pronto va a tomar las almas de sus primos y los va a llevar con ella. Los tres niños sabían de esto, que se le había dicho a Lucía, de que este ser les había dicho que iban a ir al cielo, pero pronto, mucho más pronto al menos que Lucía, los dos hermanos iban a fallecer. Pero esto no significó o no fue motivo de miedo, ni de temor, ni ningún otro sentimiento de adversión por esta entidad, a la cual siguieron visitando y encontrándose todos los meses el día 13 de cada mes, hasta que hubo una reunión en la que no pudieron llegar los niños, y el motivo fueron los adultos. Era tal la entrega de los niños con esta entidad que se les aparecía y que ellos atribuían a que era una aparición de la Virgen María, que ya muchas personas adultas sabían de esta historia y le creían a los niños y los acompañaban también para ver si es que era posible ver a la Virgen o a este ser que hablaba con los niños. Y resultado de ello era que no lo podían observar, pero sí se daban cuenta de que había una atmósfera especial cada vez que estos niños iban en la localidad de Cova da Iria y tenían conversaciones con este ser que aparentemente solamente estos tres niños percibían. Es entre estas reuniones en que este ser les dice de que el gran encuentro en el que todos podrán verla será el día 13 de octubre. Pero yo ya les decía de que había una reunión a la que ellos no pudieron asistir, que fue en la de el 13 de agosto. Estos niños no pudieron ir porque su historia ya había escalado tanto y había tanta gente convencida de que estos tres niños sí podían hablar y veían a la Virgen, de que las autoridades de Portugal intervinieron y mandaron a arrestar y encarcelar a estos tres niños. Y cuando ya la política se mete en este tipo de temas es porque no son solamente las alucinaciones o los juegos de un trío de niños. Yo creo de que cuando ya las autoridades se meten en este tema es porque tratan de frenar algo. Y ese frenar, lo que querían ocultar era que, y si existía la posibilidad de que estos niños estén comunicando, quizás no con la Virgen, pero con algún ser que les dé información muy secreta, que les dé alguna información que sea peligrosa. Así que a estos niños los toman detenidos con la intención de interrogarlos por separado y asegurarse de que no estén mintiendo, y si no estén mintiendo, que digan qué es lo que saben
sobre este ser que le está diciendo que tienen que salvar al mundo, o al menos salvar a los pecadores. Pues Lucía decía que tenía la misión de hacer conocer esta historia a la mayor cantidad de personas posibles en el mundo. Los niños estuvieron arrestados varios días en los cuales se les estuvo sometiendo a intensos interrogatorios para ver si es que había incoherencias en sus relatos, ya que fueron interrogados por separado y los relatos coincidían bastante bien con las diferencias que señalaba anteriormente, que era que Lucía podía hablar y escuchar y ver, Jacinta podía escuchar y ver y Francisco solamente podía escuchar. La gente que estaba de parte de los niños y que creían que efectivamente ellos estaban teniendo visiones con la Virgen comenzaron a presionar a las autoridades para que liberen a los niños, además considerando de que ya había pasado el 13 de agosto y ellos no se habían podido presentar, pues pensaban de que eso podía hacer enojar a este ser que se manifestaba como si fuera la Virgen. Luego de que por varios días los niños mantienen firme sus declaraciones, además en su tiempo en cautiverio muestran además esa fuerza de voluntad de hacer ayuno e incluso beber la menor cantidad de agua posible y estar constantemente rezando y meditando, sumergidos en sus letanías para salvar a la mayor cantidad de pecadores posibles, como ya lo he dicho varias veces, es que finalmente son liberados y pueden acudir al encuentro no el 13 de agosto sino que el 19 de agosto, pensando que quizás se iban a encontrar a este ser enojado o simplemente ya no iba a volver nunca más. Pero para sorpresa de ellos y una vez más para sorpresa de las personas que le acompañaban, el ser sí apareció. Pero ojo, este ser solamente aparecía para ellos, aunque los demás adultos estén junto a los niños, eran solamente ellos que podían ver a este ser con las peculiaridades que ya les decía, que la experiencia no era igual para los tres. En este encuentro a destiempo con esta entidad les comenta que deben pagar penitencias por este atraso que han tenido, independiente de que no haya sido su culpa, pero tampoco los condena no por su irresponsabilidad, pero por el hecho de no haber estado ahí en la fecha acordada. No obstante, les reitera que el 13 de octubre será el encuentro más importante que vayan a tener con ella y que todo el mundo podrá verla. Es así como los niños siguen en su rutina de ayuno, en donde comen la menor cantidad de alimentos posibles y la menor cantidad de agua, siguen trabajando en sus labores de pastoreo y finalmente llega el 13 de octubre en donde supuestamente iban a tener este gran encuentro y en donde se había dicho que todas las personas que asistieran a este lugar junto a los tres niños iban a poder ver a la Virgen. Llega el 13 de octubre, los niños van al lugar del encuentro y no van solos, llegan ni más ni menos que 70.000 personas. El hecho de que hayan arrestado a los niños, que los hayan tenido encerrados y hayan sido interrogados, fue una historia que llegó a varias partes de Europa y personas de varios países llegaron ese 13 de octubre a Copa da Iria para el gran encuentro que había sido pronosticado por el propio ser y comunicado por los niños. La idea era que vaya la mayor cantidad de personas y lo estaba logrando con creces. 70.000 personas entre fieles y creyentes y no creyentes que se mantenían escépticos de todo esto, periodistas, algunas cámaras fotográficas que lograron tomar registros de ese día, pero muy pocos realmente, pues nadie vio a la Virgen, pero sí vieron lo que se llamó el milagro del sol. Esta es una de las pocas imágenes que hay de ese lugar en ese momento. Recordemos, año 1917, no es como ahora que todo el mundo lleva una cámara fotográfica en su bolsillo. Pues bien, podemos ver aquí a las personas que están mirando al cielo y el suelo se encuentra con poca vegetación, pero no diría que mojado, ¿verdad? Pues resulta de que ese día llovía torrencialmente. La lluvia era espesa, pero aún así 70.000 personas se habían encontrado para estar en la aparición de la Virgen, que había prometido que todos iban a poder ver su manifestación. El cielo estaba lleno de nubes y el suelo convertido en fango, pero de pronto, en pocos segundos, dicen los testigos y las crónicas periodísticas de la época, el cielo se despejó y aparece el sol con mucha fuerza. La gente se pone expectante, piensa de que ya va a bajar de alguna parte o se va a materializar la Virgen. Entonces los niños empiezan a decir que ya la ven, que ya está ahí. La gente mira hacia el cielo buscando la promesa que se les había hecho, que ese día todos iban a poder observar la manifestación de ella, de este ser, de la Virgen. Y lo que ocurre
quizás no es lo que esperaban, pero no por ello fue igual de impresionante. Dicen los testigos de que el sol parecía estar bajando y en la medida que bajaba parecía un gran disco de metal, pero que iluminaba y brillaba mucho y de repente emitía varios colores. En ese momento empezó a iluminar a algunas personas como de forma azarosa, y debido a que estaba lloviendo y tenían su ropa mojada, esas personas que eran iluminadas por la luz que emitía este disco quedaban con sus ropas secas. Lo mismo ocurrió con el suelo. El agua se empezó a evaporar aun cuando ellos no sentían o percibían una temperatura excesivamente alta. ¿Es un objeto?, decían algunos. No, es el sol que de alguna forma se acercó a nosotros y está obrando. El sol está danzando, decía la gente, y creo que les quiso dar la razón, porque ese día este disco que las personas que estaban ahí afirmaban era el sol comenzó a moverse en formas de cuadrado, en formas de triángulo, muy parecido a como los tres niños percibían este fenómeno de una forma personal y diferente. Las 70.000 personas que estaban ahí decían haber visto al sol bailar, moverse en zigzag, hacer círculos, de la misma forma en que los niños percibían este fenómeno de forma individual y particularmente distinta en características con sus pares. Las 70.000 personas aparentemente les ocurrió lo mismo. El sol se estaba moviendo, pero en distintas formas según cada persona. A 14 kilómetros a la redonda habían personas que percibían este movimiento o luces extrañas que provenían del lugar. No podía ser el sol porque físicamente es imposible de que el sol se mueva para el espectáculo de nosotros los seres humanos. Lo que yo creo es de que fue energía condensada o quizás algún tipo de nave que este ser podía manejar y mover a su antojo. Ese día 70.000 personas vieron lo que fue llamado posteriormente como el milagro del sol. Pero ¿saben qué es lo curioso? De que una parte muy pequeña de esas 70.000 decían de que no habían visto nada, que la gente se volvía loca, gritaba, lloraba, decían que el sol se estaba moviendo, pero para un porcentaje muy menor de esas personas decían de que no habían visto nada, que miraban al cielo y el sol estaba ahí y no se movía, pero para la mayoría de las personas sí, por lo que algunas personas dicen de que esto puede ser un episodio de histeria colectiva a causa de que tenían muchas ganas y deseos de que esta historia sea real. Podríamos hacer un video con una segunda parte ahondando en los escritos sobre este tema, en lo que se publicó en los diarios de aquella época, pero todos concluyen en que algo en el cielo danzó para ellos. Lo importante es que 70.000 personas sí se congregaron en el lugar y la mayoría de ellos vio un objeto moviéndose en el cielo. Entre otros datos que estos niños señalaban como parte de sus conversaciones con este ser, la Virgen María, decían de que este ser en realidad era muy pequeñito, para ser precisos, de 1 metro de altura, que es algo extraño considerando de que la Virgen María era una mujer adulta, según la tradición religiosa, y que esta esfera de cristal que ella traía en las manos funcionaba como una especie de herramienta para poder comunicar la Virgen sus pensamientos o sus palabras, porque decía Lucía que cuando la Virgen hablaba, esta esfera de cristal se iluminaba aún más y al iluminarse también se iluminaba algo de acá arriba de su cabeza. También señala Lucía de que el traje blanco que ocupaba la Virgen, al mirarlo más de cerca, era en realidad una especie de manta acolchada de color plateada, y que sin duda la entidad que ellos veían, que como les digo era de 1 metro de estatura, es decir, era poco más pequeña que los niños, pues este ser tenía más características de ser una entidad que se alejaba un poco de las características que solemos tener sobre las representaciones de la Virgen María, o al menos hasta esta parte de la historia. Jacinta, Francisco y Lucía dejaron de tener estos encuentros con este ser, o al menos Jacinta y Francisco, pues hasta este punto la historia de Lucía no hacía más que apenas comenzar. Poco tiempo pasó
y tal y como lo había dicho la Virgen, se llevó a Jacinta y a Francisco a causa de enfermedades, quedando solamente viva Lucía, que en sus próximos años no dejaría de dedicarse al 100% en su formación espiritual y religiosa, y entrando a conventos que la llevaron a convertirse en una monja de bastante relevancia a causa obviamente de esta vivencia que había tenido. Y claro, al convertirse ella en miembro de lo que vendría siendo la Iglesia Católica, pues desde orden del Vaticano se le pidió que ella sea enclaustrada, que no tenga contacto con lo que vendría siendo el resto del mundo, principalmente porque deseaban ellos de que ella no hablara sobre esta experiencia ni con la prensa, ni con la gente, ni con nadie más. Lo que había ocurrido en Portugal cuando ella era una niña tenía que quedar solamente entre ella y el Vaticano y el Papa de turno, y de esa forma lo hicieron. Fue por petición de la propia Iglesia, del propio Vaticano, de que ella escribe 4 memorias en su vida que fueron publicadas como libro, que yo pronto leeré porque este tema me interesa mucho, y es aquí en donde ella escribe lo que fueron conocidos posteriormente como los secretos de Fátima, en donde ella tendría 3 predicciones o secretos que solamente debían conocer las entidades de más alto nivel de la Iglesia Católica, porque podría llegar a ser, según como se le vea, peligroso, porque implicaban tener un conocimiento de hechos políticos y sociales que aún no ocurrían. Por ese motivo también es que el Vaticano encarga de que Lucía debe mantenerse lo más protegida posible para que nadie la presione a comentar cuáles eran estos secretos, independiente de que sus memorias habían sido publicadas, porque con el tiempo el secreto número 1 y el secreto número 2 sí se dieron a conocer, pero el secreto número 3 fue por muchos años un secreto que solamente conocía ella y el Papa. El primer secreto de Fátima era y lo voy a resumir mucho, era una visión del infierno, de que había efectivamente un lugar en donde posiblemente se pagara por los pecados o las cosas malas que uno haga en la vida. El segundo secreto hablaba sobre la salvación de almas y la consecución de la paz mundial si y solo si el país de Rusia se consagraba en Sagrado Corazón Inmaculado, es decir, o entiendo yo que eso significa de que Rusia como país debía aceptar la cristiandad como su salvación más allá de cualquier doctrina política o económica. Y cuando se libera el tercer secreto de Fátima es algo tan raro que nadie puede entender porque parece un mensaje cifrado. Lo podría yo dejar para el análisis para un segundo video sobre la Virgen de Fátima, pero están los 3 secretos publicados sobre este tema, y el tercero, aunque fue secreto por mucho tiempo, al ser liberado es muy extraño, es muy difícil de entender, y si no te dan ciertas directrices para que tú lo interpretes, pues podrías sacar de ahí cualquier conclusión. Por ejemplo, te dice de que hay que leerlo como que es una especie de descripción de un mundo post-apocalíptico luego de un desastre nuclear, o otros dicen de que podría interpretarse como el atentado que sufrió el Papa Juan Pablo II cuando se le disparó. No obstante, los 3 secretos de Fátima y el último tan bien guardado fueron mostrados al mundo, pero ese tercer secreto pareciera que no es todavía la parte más curiosa de esta historia. De aquí voy a agregar a 2 personas más a esta historia, y me estoy dejando muchos detalles fuera, pero esta historia tiene muchos detalles, muchos recovecos, quedarían para un video mucho más amplio, pero quiero hablarles sobre Joaquín Fernández y Fina Di Armando. Esta historia de la aparición de la Virgen de Fátima es cautivante y evidentemente trajo la atención de muchas personas, pero de todas las personas que han investigado este fenómeno, Joaquín Fernández y Fina Di Armando han dedicado prácticamente su vida a obtener más datos sobre lo que ocurrió en Portugal en aquellos años. Joaquín Fernández es un profesor de historia de la Universidad de Pozoa en Oporto, Portugal, y cofundador del Centro de Transdisciplinar de Estudios de Conciencia. Mientras tanto que Fina Di Armada es una
historiadora que posee un máster en estudios sobre mujeres y ha sido premiada por su obra Mujeres navegantes en tiempos de Vasco de Gama. Leo sus credenciales para que no quede duda de que son personas que han dedicado su vida al estudio de sus propias áreas, pero se han acentuado en la investigación de la Virgen de Fátima. Y son tan importantes porque, aparte de publicar sus estudios y descubrimientos en un libro, ellos pudieron acceder al primer dibujo que se hizo sobre la aparición de la Virgen de Fátima según la descripción de los niños, que es la imagen que estamos viendo acá. Recuerden la descripción que había otorgado en este caso Lucía, que era un ser, una mujer de una gran belleza que brillaba más que el sol, que tenía una esfera de luz en sus manos, que cuando ella hablaba había algo sobre su cabeza que se iluminaba mientras ella daba su mensaje, y que la ropa que ocupaba para cubrirse parecía ser algo acolchado y metálico, plateado. También es importante destacar que otra de las características era que medía aproximadamente 1 metro de altura, o sea, era poco más pequeño y más alto que algunos de los 3 niños. Y además, otro dato que no había dicho, que se me había escapado, era que la comunicación que tenían ellos con esta entidad era en un tono infantil, era como si otro niño les estuviera comunicando todo esto. Claro, le comunicaba mensajes sobre el sacrificio y el dolor para salvar pecadores, pero el mensaje era dado en un tono para que un niño lo pudiera entender. Y aquí yo quiero hacer mis propias reflexiones personales, porque si bien, como dije yo al inicio de este video, creo realmente de que esto puede ser un fenómeno de una naturaleza divina, sí lo creo, pero también pienso en aquello de qué ocurriría si esto volviera a ocurrir ahora en tiempos contemporáneos a nuestro presente, año 2026. Quizás esos 3 niños o los 3 niños de turno que les tocara vivir algo así atribuirían esta visión a algo más espectral o algo más proveniente de la ciencia ficción. Incluso podrían pensar en series como en Stranger Things. ¿Y qué pasaría también si es que esta misma experiencia le ocurriera a niños de aquí a 100 años más en el futuro? ¿En qué pensarían? Seguramente atribuirlo a algo religioso necesariamente no sería la respuesta, pues muchos investigadores dicen que quizás todos estos fenómenos que vivieron estos niños realmente fueron el encuentro con un ser de la casuística ufológica, en donde, como en muchas otras historias, personas o grupos de personas se han encontrado con un ser que identifican, o que ese ser se identifica como un proveniente de las estrellas, un proveniente del cielo, que viene en un carruaje que por lo general es una luz. En fin, lo que quiero decir es que quizás este fenómeno, aunque yo crea que sí es de naturaleza religiosa o divina, es posible que se pueda tomar como un fenómeno que tuviera una naturaleza diferente, un origen distinto al que los niños interpretaron, debido a que la religión parece ser su respuesta más inmediata para poder entender un fenómeno que ante ellos se desarrollaba y que no tenía ningún tipo de explicación. Como decía, quiero leer los libros de Lucía, sus memorias, y recopilar también los informes periodísticos de la época, las investigaciones de Joaquín Fernández y Fina Di Armado, que dedicaron su vida a investigar y a tratar de encontrar los informes reales que puede poseer el Vaticano o alguna entidad eclesiástica sobre este tema, y además hablar con la propia Lucía para ver si es que puede haber algo más de luz sobre este tema que tiene, como lo he dicho ya varias veces, muchos recovecos, muchas historias y muchos misterios dentro del propio misterio, cuyo punto auge fue el 13 de octubre de 1917 en la localidad de Cova da Iria, en Portugal, donde los protagonistas fueron 70.000 personas. En fin, por mí eso ha sido todo. Nos vemos en el próximo video. Muchas gracias.